Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Reanudamos el ciclo de entrevistas comunitarias. Hemos hecho una pequeña pausa de 2 semanas. Hace un par de semanas estuvo con nosotros David Badía, presidente de la comunidad judía de Málaga, y hoy lo retomamos con otro presidente, Ariel Girondi, de la comunidad de las Islas Baleares. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, Ariel. Y cuéntanos un poco, en clave personal, quién es Ariel Girondi y cómo fue el proceso para llegar a tu posición actual. Bueno, gracias a vosotros por invitarme en representación de la comunidad de Baleares. Bueno, pues supongo que como la de muchos, ya hace unos 30 años que estoy en la comunidad de Palma como un miembro más, sin demasiados problemas, hasta que en el 2018, el 2018 el anterior presidente presentó la dimisión y convocaron elecciones, y en realidad no se iba a presentar nadie, ni yo tampoco. Es decir, no era bueno, ahora entra Wanich. Ahí. Mordejai. Buenas tardes, querido. Buenas tardes. Mordejai, disculpadme que como siempre me pilláis trabajando, me pilláis liado y estoy aquí con la casa pata arriba. Bueno, como todos. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de verte. Muy bien. Y de recibir toda la información que pones en el WhatsApp, realmente impresionante. Muy bien. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Un abrazo. Venimos a escucharte y a aprender muchísimo de ti. No sé, no sé. Bueno, pues lo que decía, en el 18 el anterior presidente presentó la dimisión y al final, pues bueno, alguien se tenía que hacer cargo y me dijeron para hacerlo yo, salimos y hemos estado 4 años y ahora hemos revalidado otra vez en agosto de este año para 4 años más. No tiene ningún secreto, es decir, ganas porque no se presenta nadie. Entonces, ahí está. Ese es uno de los problemas de las comunidades. Ahí. Y bueno, Claro, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Y el proceso de transición que ha habido desde los primeros núcleos promotores hasta lo que es la comunidad judía ahora mismo. Bueno, la comunidad nuestra tiene ahora mismo, es decir, oficialmente reconocida 52 años. Esto me lo mandó Sananes de Valencia, que vivía en aquel momento aquí. Su padre fue uno de los fundadores de la comunidad, Isaac Sananes. Y bueno, por eso podemos ver cuál fue todo el recorrido burocrático, ¿no? Hasta llegar al reconocimiento de la Comunidad de Palma como una entidad religiosa oficial. Hay mucha diferencia con los grupos iniciales, prácticamente el 100% eran extranjeros que vivían aquí, judíos que habían venido a lo largo de los años 60, más o menos, 50, finales 50, 60, el tema del turismo, empresarios, y bueno, y formaron la pequeña comunidad y que estaba en los hoteles, cuando hacía los Hagim, etcétera, lo hacía en hoteles, lo mismo que los Shabbatot también se hacían en hoteles. Y lo primero que se hizo fue el cementerio. ¿Vale? Es decir, podemos hacer todas las tefilot en cualquier parte, pero el cementerio es fundamental. Y el cementerio de Palma tiene, el cementerio judío de Palma tiene, pues eso, también 50 años. Ahora tenemos en la comunidad 14 nacionalidades diferentes y muy bien. En general tenemos pocos conflictos entre nosotros mismos. Quizás porque la gente no viene tanto como debiera y encima la pandemia lo ha complicado. Pero bien. ¿Y ese Kaal es predominantemente sefardí o es una mezcla de sefardí, askenazí? Es una mezcla además bastante homogénea, quiero decir, no destaca ningún grupo especial sobre otros. ¿Sobre otro? No, el rabino nuestro es sefardí y hacemos las tefilot, sin embargo, con el rito askenazí, con alguna mezcla.
pero estamos tan acostumbrados que si me haces decir cuáles son, no te sabría decir las diferencias, porque siempre lo hemos hecho así y no hemos, ya digo, no hemos tenido conflictos entre nosotros mismos por hacerlo de una manera, hacerlo de otra. Lo que sí es fundamental es el rabino. Es decir, el rabino cohesiona a todas las comunidades. Cuando no hay rabino, nos pasaba que todos nos pensábamos que éramos Moisés y sabíamos de todo, y ahí era donde tenías algún conflicto, que siempre había que sabía más que otro, y ahí tenemos siempre un problema. Siempre con buena intención, pero a veces la buena intención te da unos resultados no previstos. No. En cambio, el rabino, hace ya un par de años, el rabino nuestro es Nissan Ben Abraham, es nacido en Mallorca, es chueta, y lleva viviendo en Israel pues 50 y pico de años. Curiosamente, hablando, resulta que hicimos la mili juntos. Bueno, pues ya está. O sea, compañeros de la mili. ¿Quién no lo iba a decir? Bien. Muy bien. ¿Y contáis con Minyan habitualmente? Pues esto me dice que hay gente que va, hay gente que no va. Bueno, ¿Es un problema a la hora de tener Minyan, a la hora de...? No, bueno, el Minyan prácticamente se mueve como con las estaciones. Cuando hace más frío y tal y cual, el Minyan desaparece, y cuando empieza a hacer más calor, que la gente se mueve y va a la sinagoga, empiezas a tenerlo. También es verdad que con la presencia del Rav Nissan, pues bueno, además Rav Nissan es una persona que tiene mucha mano con la gente, y bueno, es una palabra, suelen venir, y en Shabbat también, para Shaharit también solemos tener. Y luego te puede pasar que tienes un periodo de tiempo en el que prácticamente no estás ni tú, y dices, ¿qué ha pasado? Pues eso, que tienes un mes que a lo mejor hace frío, que coincide con cualquier cosa, y la gente no va. Pero bueno, normalmente no solemos tener problema. Entiendo. ¿Y cuáles consideras tú que son los retos de vuestra comunidad? Si a lo mejor envejecimiento de los miembros, asimilación, antisemitismo. ¿Hay algo que se cueza de todo eso en vuestra Bueno, comunidad? antisemitismo afortunadamente no. Lo estamos recibiendo del exterior, vemos lo que hay en el exterior, participamos en todo lo que se puede. Como os dejáis saber que nosotros también participamos, tenemos a Maxo Benalal, que es el secretario general de la federación, que forma parte de la comunidad de Palma, en el cual nos implicamos mucho en el tema, pero nosotros, Baruch Hashem, no tenemos este tipo de problema. Yo no conozco que haya habido nada, lo cual no quiere decir que mañana no lo puedas tener, porque eso es absolutamente imprevisible, y por tanto has de estar siempre pendiente. En cuanto al tema de seguridad, que nos pudiéramos venir gente de fuera, estamos en contacto siempre con Policía Nacional. No, la relación es espléndida, además hemos sido compañeros durante años, y con la Guardia Civil por el tema del cementerio de Santa Eugenia, que está fuera de Palma, y por tanto es competencia de ellos. Y por ahora, bien, ya te digo, siempre con mucho cuidado. Claro. Con Alejandro estamos en contacto, también tenemos toda la información que nos llega, pero por ahora no. ¿Cuál es el problema? Pues la falta de implicación y el envejecimiento, o sea, ese es el problema. Asimilación, pues, ¿qué quieres que te diga? Hay problemas de asimilación en alguna cuestión, en alguna cosa, pero bueno, no es exactamente ese el problema, porque luego tienes Rosh Hashanah, tienes Kippur, tienes Pesach, que no cabe en la gente en la sinagoga. A lo mejor el otro día te digo, la vas a abrir, no hay nadie. Por tanto, bueno, problema de asimilación hay alguna cosa. Lo verdaderamente complicado es el envejecimiento y la falta de repuesto. No hay nadie. Es decir, La falta de relevo, claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ves el futuro de la comunidad? ¿Por qué quieres que te diga mal? O sea, nosotros hemos tenido elecciones ahora en el mes de agosto. Mi idea era ya dejarlo. Yo estoy jubilado, llevo un par de años jubilado, y era dejarlo para dedicarme a hacer alguna. Y no ha podido ser. O sea, es que no ha podido ser, porque nadie se presenta, ni siquiera. No hay mucha gente joven. No hay Sí que hay mucha gente joven. Sí que hay gente joven. Lo Pero que no pasa se es que presenta, claro. tienen otro tipo de interés, tienen otro tipo de actividades, algunos se van a estudiar fuera y no tienen. También es cierto, y aunque no lo parezca, una comunidad es muy exigente. Y no lo parece, pero es muy exigente. Aunque solamente sea el tema de recibos, tema de comunidad, todo eso te exige tiempo.
Y por tanto, la gente más joven, pues bueno, tiene otro tipo de actividades y no puede, y luego ya tampoco quiere, quiere decir, que se marca una cierta distancia, con lo que es la comunidad. No tiene ningún problema venir y ponerse una equipa, estar allí y tal cual, pero después no pidan mucho más. Eso es muy de todas las comunidades. Eso Sí, lo hemos hablado Sara y yo en muchas ocasiones y hay como una falta de relevo, una falta de interés en sí, los jóvenes y todo. Entonces, sí. sí, eso puede dar Mira, lugar no, a que... mira, un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos tenido hasta ahora un cocinero extraordinario, que era el que nos preparaba todas las cenas de Shabbat, hacíamos pesca, en fin, hacíamos de todo. Ha sido profesor de la Escuela de Hostelería durante muchos años y también cocinero de la Casa Real en verano aquí en Mallorca. Es decir, extraordinario. Siempre decía que éramos una comunidad que tenía su estrella Michelin. Desde que Pinjas lo dejó, pues nada, al McDonald's todos. Y la No hay, verdad que sí, no es hay, una no pena. hay. Sí, 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 no Sí, hay. no hay, Exacto. O sea que no. de cara al futuro es complicado Es ver muy el complicado. futuro. Muy Vamos a difícil. ver, hemos tenido ese corte nosotros prácticamente también porque somos una comunidad con una tasa de edad elevada. Tuvimos un paro muy serio con la pandemia, que habíamos empezado a movernos un poco y eso nos frenó. Es cierto que la pandemia, una vez ya has quitado prácticamente lo que era el peligro médico y tal y cual, te encuentras con que la gente se ha retraído mucho. Es una cuestión anímica, psicológica, no lo sé, pero Claro. se ha retraído mucho. Y eso nos causa un poco de problema porque lo suyo sería ese tipo de actividades que, bueno, de alguna manera puedan cohesionarte un poco más la comunidad, etcétera. Damos clases de hebreo, los niños vienen los domingos, tenemos clases de hebreo, Te voy hacen a preguntar, excursión. perdona, Ari, yo te voy a preguntar, Dime. ¿qué actividades tenéis? ¿Las clases de hebreo tenéis más, hacéis más cosas? Bueno, sí que hacemos más cosas, pero básicamente ahora tenemos las clases de hebreo para los chicos y suele haber 12, 14 de padres que no conocemos. Son judíos, pero tampoco los conocemos, que vienen de enterar, se enteran porque hacemos un boletín mensual y por tanto anunciamos todo. Los profesores son dos israelíes, Agar Talmud y Uri Gershone. Muy bien, ya te digo, 10, 12, 14 niños cada domingo por la mañana. Y luego una vez al mes hacen una excursión para que se conozcan y los padres vayan y tal. Y después con el rabino tenemos clase de Talmud y también de hebreo para adultos. Bueno, quiero decir que y va bien, incluso se apunta, viene gente, porque claro, la clase de hebreo no lo encuentras, no hay en la escuela oficial de idiomas, ni nadie que dé clases particulares y tal. Por tanto, algunos que se enteran, pues vienen y bien, tampoco ponemos ninguna pega. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, la verdad es que, bueno, eso de crear actividades es fundamental, porque además tú me comentabas que la semana pasada habíais hecho algo de tu Bishbat, ¿no? En el momento que yo Sí, te llamé, me dijiste, después te llamo porque estamos organizando una cosa de tu sí, Bishbat, ¿no? sí. Algo así. Nosotros celebramos Tu Bisbat desde hace ya unos años en el cementerio. El cementerio es un espacio donde nos encontramos, estamos bien y vemos la relación de la muerte de otra manera. Y están los niños y juegan y no teníamos dudas, digo, a ver si aquí vamos a tener algún problema. Y la verdad es que no, y se ha hecho muy bien, ¿no? Y para arreglar el cementerio, que es un cementerio bastante grande, hacemos actividades comunitarias de ir a limpiar, arreglar, en fin, quitar hierbas, todas estas historias. Y luego pues hacemos la fiesta de Tu Bisbat cada año y también con bastante éxito. La acción comunitaria antes de Tu Bisbat la tuvimos que suspender porque un temporal de lluvia y frío y todo y no era cuestión tampoco de pillar una pulmonía. Mm. Pues yo creo que, dicho esto, creo que es importante que la gente, ¿no? Empiece a preguntar. Voy a reactivar los micrófonos y si queréis preguntar a alguno de vosotros, bueno, salvo que Ariel tú quieras comentar algo más, que se te No, escape o te... no, a vuestra disposición lo que queráis saber. Vale, Claro. pues
Podéis abrir vuestros micrófonos. Hola, gracias por su disertación. Además de La Palma, en las demás islas, Ibiza o Menorca, ¿hay comunidad judía o no? Solo La Palma. No, solamente en Palma. ¿Hay algún judío en las islas? Vamos a ver, judíos hay muchos, pero que vengan a la comunidad no tantos. La comunidad israelí es una comunidad muy impermeable que no viene, y viene solamente si tienen que hacer, pues yo qué sé, cualquier ceremonia especial o tal. Si no, se mantienen como bastante aparte. El resto sí hay judíos en Menorca, en Ibiza, pero no están organizados en comunidad, porque tampoco no existe esa masa crítica para poder hacer una comunidad y que pueda tener una viabilidad. Y por tanto viene a Palma. Ese es el problema de todas las islas, quiero decir, no solamente en el tema comunitario judío, en cualquier cosa de estudios, en lo que sea. Las islas complican, y tampoco es que tengamos una excesiva facilidad para movernos entre islas, que tampoco la tenemos. Y con los chuecas, mayoría son descendientes de los chuecas. Sí, el tema chueta es muy específico y por lo que podemos comprobar, bastante desconocido en general. Se tienen un par de ideas, pero es bastante desconocido. Los chuetas son descendientes de judíos conversos de Mallorca, solamente de Mallorca. Eso no lo encontrará ni en Ibiza ni en Menorca. Curiosamente, solamente se da en Mallorca. Y no son todos los judío-conversos que hubo en su momento, solamente los que tienen 15 apellidos determinados. Eso tiene una explicación, y es por una cuestión meramente administrativa. En el siglo XVII, la Inquisición de Baleares, de Mallorca, pidió a la Suprema de Madrid poder renovar los capirotes con los nombres de todos los penitenciados por la Inquisición, por judaísmo. Y la Suprema de Madrid solamente autorizó a renovar los capirotes que estaban colgados en la iglesia de los dominicos desde 1650 para adelante. Con lo cual, todos los que habían sido penitenciados con anterioridad perdieron esa condición de judeo-converso, y se la quedaron los que tuvieron la mala suerte de llegar a mediados del siglo XVII. Y esos son los 15 apellidos que han pervivido. Luego hay apellidos aquí como pues a Abraham, cualquier, que no tienen, Salom, Durán, todos estos que no tienen la consideración de apellidos de judeo-conversos, solamente los 15 apellidos chuetas. Gracias. No, de nada. Pero es un tema muy interesante. Sí, eso estaba comentando. Yo pienso que es muy interesante. Muy Tendremos que hablar una vez de eso en concreto. Sí. No, ese necesita una clase solo de los chuecas. Bueno, nosotros tenemos, afortunadamente, en la junta directiva tenemos a Miguel Segura. Miguel Segura es el gran conocedor es un hombre que toda su vida ha trabajado en este aspecto, debe tener una veintena de libros publicados, también además con éxito, y por tanto es un tema muy vivo dentro de lo que es Mallorca. A partir de que te vas alejando un poco, la gente ya pone cara así como decir, no sé de qué me está hablando este señor. Pero es lo que hay. Tenemos mucha información, y es un tema, ya digo, muy interesante. Incluso hay un debate rabínico muy importante en Israel, dentro de lo que es la Rabanut, de los temas de conversión. El chueta no es judío, no es un judío halágico en este sentido, y por tanto los que quieren hacer todos los procesos del giur pues tienen que pasar por la... Y sin embargo ya se extiende, y eso es un tema que está totalmente vivo, no es una cuestión del pasado, y en cambio hay sectores del rabinato que consideran que solamente es necesaria una declaración de voluntad para poder volver al judaísmo. Bueno, y en esa estamos bailando ahí en medio. Una pregunta. Dígame. ¿Son muchos los chuetas que sí se quieren acercar al judaísmo, o solo saben que son chuetas pero no tienen interés tampoco?
No, que saben que son chuetas, lo saben perfectamente porque han sufrido todo tipo de discriminación, etcétera, etcétera. Es decir, hasta prácticamente el día de hoy. Yo no soy mallorquín, yo nací en Gerona y cuando vine aquí y empecé a enterarme del sistema, de lo que era, yo mismo ni me lo creía que esto fuera así y por tanto sufrieron mucha discriminación, te digo, prácticamente hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, no es una cuestión que esté olvidada ni muchísimo menos. Pero bueno, ha rebajado mucho la tensión de años anteriores, ¿vale? Y por tanto, de saber que lo son. También es verdad que son muy católicos en cuanto que tenían que demostrar delante de la sociedad mallorquina que ellos no habían vuelto al judaísmo porque la persecución inquisitorial por tema de judaizante era realmente nefasta y por tanto ellos siempre mantuvieron un catolicismo muy exteriorizado, que se viera mucho. De hecho, el nombre de chueta viene de ahí, ¿no? Que comían chue, comían tocino en la puerta para demostrar que realmente habían dejado el judaísmo. Pero había un criptojudaísmo. Este criptojudaísmo se atemperó mucho y, bueno, a partir del boom del turismo de los años 60, que aquí vino todo el mundo y teníamos gente de todas partes y que venían de todas maneras, la gente se empezó a relajar y ya no sé. Y hoy en día, en general, le pides lo que es un chueta y no saben si es un equipo de fútbol, lo cual la gente ha rebajado mucho. Interés, algunos sí, y además muy marcado, y otros pues no, pero siguen la misma tónica general de la sociedad nuestra, que es muy laicista y por tanto los temas religiosos no les van muy bien, son muy emotivos con las cosas y tal, eso sí, pero un poco más. Es decir, y por tanto viene alguno, a unos cuantos han hecho el GIUR, todo muy bien y forman parte de la comunidad y están en la comunidad trabajando, pero tampoco se calcula que debe haber unos 20.000 en Mallorca, porque digo, esto en Menorca y en Ibiza no existe. Unos 20.000. A mí me parece un poco unos 20.000 chuetas. A mí me parece un poco exagerado, pero bueno, esa es la cifra que se suele dar, porque dice la leyenda que alguien se entretuvo a contarlos de la guía telefónica cuando existían guías telefónicas. Por tanto, contó los nombres chuetas, los 15 apellidos, de primer apellido, de segundo apellido y de 2 apellidos. Y venían a sacar aproximadamente esa cantidad. Yo no he podido comprobar que esa cifra sea exactamente así, pero efectivamente sí hay. Y han sido una comunidad muy endogámica, muy difícilmente se han casado con gente exterior de su propio grupo y por tanto ahora sí que lo vemos, pero tú puedes encontrar un sistema, ahora tampoco se hace, pero bueno, en aquella época salían las esquelas y había gente que cogía el periódico en el bar solamente para mirar las esquelas. Entonces, cuando había alguno, la mirabas y efectivamente te dabas cuenta que los que tenían apellido Chueta tenían los 2 apellidos, los 2, porque se creaba un verdadero cisma en las familias si alguien se quería casar con un externo, con un gentil. Era un verdadero drama familiar. Wow. Dígame. ¿Alguien más le quiere preguntar a Ari? Aida. A ver, Aida ya. a ver si ahora se oye. Aida. Sí, señor. Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Aida? Muy bien. Encantada de verte. También, Mira, mucho. yo querría saber, vosotros recibís tantísima gente de fuera, o sea, turistas, sobre todo en la época, bueno, vosotros tenéis una época de turismo bastante amplia, ¿no? Por el buen tiempo. Llegan Ashkenazim a vuestra comunidad, me imagino, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo hacéis la tefilá? Bueno, la base es Ashkenazi, ¿vale? Pero hemos introducido, o se ha ido introduciendo con el tiempo, a alguna parte sefardí, que te digo que nosotros mismos tampoco ya ni llegamos a identificarlo, nos parece muy normal, pero básicamente es Ashkenazí, porque el Rav Nissan se formó en Israel hace 50 años en comunidades Ashkenazim, está casado con una judía rusa, quiere decir que él se ha movido siempre en ese ambiente. Es así. Y efectivamente en verano recibimos bastante gente, sobre todo los cruceros. Bueno, ahora los quieren quitar, pero claro, lo que quieran. Vienen muchos.
tenemos una página web donde hace poco que la tenemos, un año o dos, donde hay, bueno, formas de contacto con la comunidad y entonces pues la gente cuando viaja, bueno, todos los judíos cuando viajamos vamos a mirar a la sinagoga a ver dónde está, aunque luego no vayamos, pero vamos a mirarlo. Y entonces pues nos llaman, tenemos un protocolo de seguridad que nos mandan documentación para saber a quién recibimos en casa y ya está. O sea, ellos vienen, incluso compran producto kosher, que también lo tenemos, y luego están los judíos residentes que vienen solamente en verano. Tienen sus apartamentos o en fin, lo que sea que tengan aquí, y entonces vienen, sabemos que están aquí porque vienen a comprar kosher. Y ¿Tenéis bien, kosher? Perdón, haga ese inciso. ¿Tenéis kosher vosotros? sí, claro. Ah, estupendo. Nosotros tenemos de todo. Estamos en Mallorca. No, Bien, no, quiero lo tengo decir, no, desconocida del kosher. no es, no, que va. Nosotros nos suministramos a través de Moshe Forado, de Málaga, aunque suele haber conflicto, muy bien, no tenemos ningún problema. Y bueno, siempre procuramos tener un poco de, básicamente el tema es la carne, todo lo otro no tiene tanto problema, pero sí, claro, tenemos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Tenéis página web, Ari? Sí, ¿Tenéis alguna página web para sí. encontrar Vamos a ver. Las comunidades pequeñas, y la nuestra lo es, yo creo que es el mismo problema que pueda tener Alicante o que pueda tener Sevilla, que no es muy grande. ¿Sí? Los más pequeños, nuestro problema es la financiación. ¿Cómo nos financiamos? La federación nos ayuda en muchísimos aspectos, no hay queja posible, por tanto. Pero eso no puede ser siempre así. Por tanto, las comunidades tienen que buscar algún sistema alternativo para financiarse. Entonces nosotros pensamos que para darnos a conocer y para empezar a movernos en el mundo exterior necesitábamos una carta de presentación. Porque si nosotros vamos a pedir a cualquier asociación filantrópica judía, les vamos a pedir ayuda para lo que sea, lo primero que querrán saber es quiénes somos. Y lo que hacen es ir a mirar una página web. Y eso es lo que hicimos. Hacer una página web a fin de que ahora estamos empezando, de hecho ya tenemos un grupo que está trabajando en Bruselas para un proyecto sobre la Shoah, un proyecto educativo para la gente de Mallorca. Entonces lo que hicimos fue empezar a preparar una página web para que la gente supiera quiénes somos, dónde estamos, lo que hacemos. Precisamente tenemos lo de la venta de producto kosher para cuando vienen de fuera y tal, vea que tenemos los productos. Tenemos el cementerio, ¿verdad? Que es lo último que queremos utilizar, pero está ahí. Entonces la gente quiere saberlo, lo ve y se da cuenta de que es una comunidad que existe. O sea, no es alguien que te llega y te pide un dinero para hacer cualquier cosa, sino que realmente estamos ahí, hay unos teléfonos, hay unos mails, hay un de todo, que se pongan en contacto y realmente la verdad es que va muy bien. Todavía prácticamente está terminada. Queda algún detalle y siempre se le hace alguna innovación, pero la tuvimos por eso, para ese contacto de un señor que está en Estados Unidos y va a hacer un viaje y tal, y va a mirar, y que entre comunidad judía a Mallorca y le sale la web. Ya por lo menos te da una cierta tranquilidad. ¿Y cómo se llama la web? ¿Es el nombre de vuestra comunidad? Sí, www.cgib.es. Muy sencillo. Sí, como el logo que Sí, mandaste, exactamente. ¿No? Sí, exactamente, como el logo, exactamente. Muy bien, Y ahí pues muy bien. prácticamente encontraréis de todo. Hemos hecho los bar mitzvah, hemos hecho un poco de todo. Bueno, se hace cosas. ¿Alguien más quiere? Sara y Mengimel. Bueno, Mengimel. A ver, Sara, adelante, por favor. Sara, ¿puedes hablar? No, Sí, ya pues. sí. Ari, bueno, una de las cosas que te quería preguntar era sobre lo del kashrut. Por ejemplo, en Pesaj, ¿cómo hacen? ¿Tienen el mismo tipo de suministro a través Sí, del señor de Málaga y eso? sí. Y siempre Y me he pensado que eso era un gran obstáculo. no, no lo ha sido nunca. Además, pedimos las matzot, tenemos de todo, no hay, nos ponemos con tiempo
algún año nos hemos quedado cortos en el suministro de género porque hemos pedido poco, no pensábamos que tuviera... También depende de si Pesach te cae en marzo o en abril o tal, porque a partir de ciertas fechas sí ya tienes los judíos residentes que vienen, etcétera, etcétera, y son los que realmente te piden y lo hacemos. Y siempre supervisado por el Ramisan, que está aquí. Bueno, nos dedicamos a buscar hametz por todas partes. Sin problema. Y el otro comentario que te quería hacer, bueno, que es una constante ya con todas las comunidades, ¿no? El temor, entre comillas, a la pérdida de esa generación de relevo. En un momento dado, hablando con una chica que está muy metida en todo esto, lo que nos dijo es que la concepción del joven como tal ha cambiado radicalmente. Que tanto hacer amigos y tan esfera social, ¿no? Basado en lo virtual, hace que poco a poco estas estructuras físicas a las que nuestra generación están tan acostumbradas, realmente pierda importancia para ellos. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, pensando, digamos, en esta generación millennium, ¿tienen algún proyecto de atención en esta generación joven como para volverlos a traer de alguna manera? Bueno, normalmente ellos suelen estar siempre en contacto a través de las familias. Procuramos publicitar todo lo que se hace, sobre todo en Madrid, Barcelona, en Málaga, que hacen los mezané para conocerse, para salir y que por lo menos puedan tener relación con el resto. Bueno, el éxito, como te diría, es muy relativo porque aparte el carácter mallorquín, el carácter isleño siempre es un poco más tranquilo, ¿no? Miramos las cosas con una cierta tranquilidad, no nos ponemos nerviosos o procuramos no ponernos nerviosos y por tanto hay actividades que cuando alguno se quiere apuntar ya han pasado. Entonces hay que moverlos un poco. Hacemos un boletín mensual precisamente para eso. Porque a mí realmente hay una cosa que me molesta, es que no me he enterado. No, mira, perdona, no te has enterado porque no miras, porque mandamos los mails cada mes con el boletín en el que ponemos absolutamente de todo. Tenemos la página web donde apuntamos absolutamente de todo. Tenemos al informático loco haciendo flyers, anunciando toda una serie de cosas. Y luego te vienen y te dicen, es que no me he enterado. Bueno, ya lo único que hace falta es sacar las trompetas y los tambores para ir por la calle para decir, oye, vamos a hacer un mejané. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente esté acostumbrada al WhatsApp. No, también tenemos un WhatsApp. También tenemos un WhatsApp. Lo que pasa es que a veces parece como si tuvieras que ir de puerta en puerta ofreciendo toda una serie de cosas. ¿Vale? No hay ningún problema. Tenemos, incluso hicimos una modificación de los estatutos para poder meter lo que son las reuniones a través de cualquier vía telemática. Para que no sea necesario, cuando hacemos una asamblea general, cuando hacemos cualquier cosa, que requieres unos votos, unos quórum, etcétera, etcétera, para que la gente no te ponga de esas excusas peregrinas que a veces te ponen, que podríamos hacer un libro, lo podemos hacer a través de Zoom, ¿vale? El WhatsApp también funciona constantemente. La verdad es que agotas las posibilidades y llega un momento de decir, por favor. Y hay un poco de desinterés, ¿no? Es lo que decía Sí, Sara. sí, un manfutismo, ¿no? Je m'en fous. Bueno. Y luego siempre dicen, no, es que el niño se ha enterado. Bueno, pues venga. Sí. Yo creo también, perdona, que hay un exceso de información Sí. Mucho. que va pasando, que te van pasando las cosas y no te da tiempo a pararte. Y luego que nosotros somos de escribir mucho y ellos quieren mensajitos así. Sí. De escribir mucho y hablar mucho. La última reunión que hicimos de la federación fue de 6 horas. 6 horas. 6 horas de reunión. Queríamos batir algún récord. 6 horas de reunión. Creo que Mordejai quería decir algo.
Mordejai. Mordejai, adelante. Sí. Buenas tardes primero. Primero, felicitarte. Nos has iluminado, como te dije al principio, y darte las gracias por todo lo que hace, el esfuerzo, porque una comunidad pequeña y eso se nota muchísimo. Así que lo único que decirte Asaku Aru y felicitarte. Bien, yo te quiero hacer dos preguntas. Una de ellas más o menos iba orientada a lo que nos ha comentado nuestra querida Sara. La primera de ellas, a mí me chocó hace muchos años, que yo todavía no tenía los contactos con los chuetas, no sé lo que era. Estando en el cuartel me vino un chaval de Estados Unidos y él me dijo, no, es que yo soy descendiente judío y me caso entre los míos. Sí. Con el paso del tiempo tuve más relación con ese hombre y después ya me enteré que la chueta, a través de Miquel también, aparte del apellido, coincidía. Pero eso, que no solamente era en Baleares, sino que incluso fuera de Baleares, lo que quería comentar es que han mantenido esa endogamia, han mantenido juntos, casados entre ellos, hacían una reunión anual las familias, casarse primos con primos. Es decir, que bueno, para bien o para mal, eso hasta el día de hoy, pues bueno, pueden demostrar. Yo creo que es de justicia reconocer que vienen de judíos y hay que facilitar el camino. Y por otro lado, yo me pregunto decírtela, ¿cómo estáis respecto a dos grupos importantes? Adultos, mayores y juventud. Digamos, ¿cuáles son los proyectos que llevaría a cabo, que está a punto de llevar a cabo la comunidad con estos dos grupos? Gracias. Bueno, en lo primero, muchos chuetas, no es de Baleares, es Mallorca solo, ¿eh? O sea, ya digo, Menorca y Ibiza no saben tampoco del tema, solamente en Mallorca. Entonces, en Mallorca lo que había era muchísima discriminación en los aspectos laborales, en los gremios no podían entrar, no podían ni hacerse monjas. Si alguna chueta quería ser monja, tenía que irse a la península porque en Mallorca no se podía. No podían formar parte de ningún tipo de claustro, no podían formar parte del ejército de la marina, etcétera, etcétera. Y por tanto, muchas familias chuetas emigraron y en Cuba hay bastantes, en el sur de Estados Unidos también. En fin, ahora con estos sistemas telemáticos, bueno, pues se está mucho más en contacto, pero podríamos contar casualidades. Esto es la gata que pasa por delante. A ver, sí, ya está. Entonces, estas familias que se marcharon de Mallorca han seguido manteniendo sus apellidos, sus costumbres como estaban aquí, ¿vale? Y por tanto han buscado la reunión con su propia gente, no con los mallorquines, no con mallorquines que pudieran estar en Caracas o en La Habana, en cualquier sitio, no, con chuetas solamente. Y se dan casos tenemos el caso de un miembro de la comunidad muy activo, que su hijo está destinado en Sudamérica, en Nicaragua, y se ha casado con una chueta nacida en Cuba. O sea, que decir de que esas relaciones se dan. Por tanto, este es el tema, que sí han mantenido esa relación y sí tienen ese prurito, ¿no? de querer estar juntos, porque precisamente han sido discriminados desde todo punto de vista, ¿eh? O sea, realmente es que uno no se lo cree, pero discriminados desde todo punto de vista. En cuanto a la segunda pregunta, a las actividades que vamos a hacer, bueno, este es un tema de discusión. Ahora estamos en una situación un poco de stand-by, esperando que nos llegue un poco la primavera, y es un tema de junta. Ahora la junta se ha rejuvenecido mucho, y por tanto aportan un poco de novedad en las ideas. Sí es importante que fomentemos nosotros mismos todo lo que es el aspecto cultural judío, a fin de evitar de alguna manera que pueda haber un exceso de asimilación, aunque la asimilación está ahí. No, es difícil porque nos movemos en un medio ambiente hostil en ese sentido, no tanto hostil físicamente, pero sí socialmente, en cuanto que siempre te invitan los viernes por la noche, cuando vas a comer todo es cerdo, bueno, y entonces pues hay gente que sí que tiene un cierto ayornamiento con las cosas, y bueno, muy bien, eso está ahí. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar es que poder hacer esas actividades que ahora mismo estamos preparando, ¿vale? Sacamos la actual junta en agosto, hemos pasado todo lo que era un verano tremendo, y
mientras hacíamos Rosh Hashanah y hacíamos Kippur y nos llegábamos a Hanukkah y hacemos tal, y ahora ya estamos preparando todo lo que sería la campaña de primavera-verano y básicamente va por ahí, es intentar atraerlos. Luego tenemos pensado, porque se puso a nuestra disposición muy bien, se lo agradezco mucho, el cónsul de Polonia, sí, hacer un viaje a Polonia, a Auschwitz, a Cracovia, y eso también está ahí en cartera, a ver si de esa manera, bueno, van viniendo, procurar buscarlo en época que no sea escolar y con una determinada edad para evitar ciertos traumas y bueno, ves, las actividades van por ahí. Ah, y por cierto, mañana a las 12 viene el obispo, recibimos al obispo en la sinagoga, bien, Bueno, con el rabino. Muchísimas Con el gracias. rabino. Sí, sí, con el rabino, claro, con el rabino. Es la primera vez que se encuentran en prácticamente 600 años un rabino y un obispo, que no nos hayan dado leña. O sea, que decir que así en plan pacífico es la primera vez en 600 años. Pues todo un acontecimiento. Entonces, ¿tenéis Sí. preparado algo para No, mañana así pues más no, oficial o no? no, para nada. No. Cuando hicimos ahora el homenaje, el recuerdo a las víctimas de la Shoah en el Parlamento Balear, el obispo estaba y vino con nosotros, que tenía mucho interés en, bueno, en contactar con nosotros, con hablar, etcétera, etcétera. Dijimos que nos parecía muy bien, el rabino también, y ya está. Hay unas cuestiones que a nosotros sí nos interesan comunitariamente, y es que ahora mismo están haciendo la reforma de la iglesia de Montesión, que fue la antigua sinagoga mayor. Los arquitectos han encontrado restos debajo de la planta actual de la iglesia y nosotros tenemos interés en poder visitarlo, poder verlo y de alguna manera saber de qué estamos hablando. La mejor manera es el obispo. Evidentemente, sí. Claro. Pues claro, eso ya se quedaría como iglesia, evidentemente volver atrás como No, es sinagoga. iglesia. No. Claro, ahora es iglesia, como pasa en No, muchas ciudades. no, sí, pero por ejemplo, las sinagogas de Toledo, bueno, hay una participación de la Federación, de la Comunidad de Toledo, pero sigue siendo porque es una cuestión de seguridad. Quiero decirte, nosotros a veces tenemos problemas para mantener nuestra propia seguridad. Imagínate tú si tuviéramos que hablar de otras cosas. Dentro de lo que es el tesoro de la catedral, de la Catedral de Palma, existen 2 rimonim con de plata del siglo XVI, que están allí, bueno, dice que es una donación, bien, bueno, lo aceptamos. Pero sí que nos gustaría poder tener un poco más de relación con estas cuestiones. No porque nosotros reivindiquemos nada, porque ni siquiera podríamos mantener la seguridad de estos elementos. Por tanto, hay que ser un poco realistas en ese sentido. Pero hay ciertas cosas que tendrán que modificar porque hay cesiones y cesiones. Así es. No sé si Ari, alguien una más. pregunta de lo que tú estabas hablando, es una tontería, pero ¿No? ¿los chuetas, por ejemplo, no se casan con judíos? ¿No, sería también un drama el casarse con un No, esto ya se ha judío, digamos, rebajado. de la calle? No, eso ya se ha rebajado mucho. Por tanto, hoy en día más o menos pues no tendrías demasiado problema. Pero es que tampoco había, vamos a decir un poco bruto, no había judíos en el mercado para casarse, ¿vale? Por tanto, no había aquí comunidad judía. Había algún judío que estaba aquí asentado por cuestiones comerciales o empresariales, etcétera, etcétera, pero bueno, tenía su vida. Precisamente la comunidad, hace 52 años, como decía antes, se forma para eso, para los que están aquí, bueno, pues puedan tener una vida un poco más comunitaria y no celebrar un Shabbat en casa de uno, en casa de otro, sino que más o menos se vaya haciendo. Pero ya está, eso se quedó ahí, no hay tampoco ningún tipo de relación, y el chueta en general no se acerca a la sinagoga, muchos porque tampoco saben ni que existe, quiero decir, no hay tampoco ese interés, en algunos aspectos sí, en alguna cosa sí, pero nada más. Pero no hay nada más. Si se hubieran casado, pues yo supongo que depende, porque son temas
o eran temas más bien espinosos. Es decir, bueno, yo te puedo contar una anécdota de aquí. Yo cuando vine a Mallorca fue en el año 73, que me puse a trabajar con un mayorista de joyería, etcétera, etcétera, muy bien. Y había una secretaria que se pasaba el día llorando. Y yo, claro, tenía 17 años, no sabía muy bien aquello de qué iba, y le pregunté a los chiquitos que estaban allá, y dice, wow, es que tiene un novio chueta y en su casa no dejan ser novios. Y yo, joder, ¿qué cosas pasan aquí? ¿Vale? O sea, era un drama. Aquella niña se pasaba el día llorando. Y uno no acababa de entender eso, qué podía significar, qué quería decir todo eso. Entonces te cogía absolutamente fuera de juego, ¿no? sin entender nada. ¿Vale? Bueno, estoy hablando del año 73, o sea que tampoco es que estemos hablando de la Edad Media, del 70, y eso ha seguido previendo en otros sitios, pues como ya ni siquiera se casan, pues qué más da. Sí. Dígame. Pero sí podíamos hacer un eso de chuetas un día, ¿eh? Pero pues sería muy interesante. Sí, sería interesante porque Superinteresante. sí, desconozco tantas cosas, sobre todo eso que me comentas del matrimonio mixto, del drama que eso suponía. Sí, un verdadero drama, un verdadero Claro. drama. Sí. Bueno, yo, es decir, que conoces historias de familias que no fueron a las bodas porque se habían casado con un chueta o con una chueta, quedaban excluidos de las familias. Quedaban totalmente Eso es el excluidos. antisemitismo que sigue Pero, no, pero por las, largo. pero Candy, por las dos partes, ¿eh? Sí, sí, O sí. sea, una familia chueta no aceptaba que viniera un gentil de ninguna manera, ¿eh? Y no eran judíos, ¿eh? No practicaban judaísmo, seguían siendo católicos como toca, y en cada familia había una monja y tenían de todo. Pero no, eso era así por las dos partes. ¿Por Es qué? una contradicción, me parece una contradicción, ¿no? O sea, que dentro de esa familia de Chueta estamos hablando de una monja, de que seguían Es y que en cambio no pudiera casarse, como ellos dicen, con un gentil, es una contradicción. porque es un sistema de autodefensa, quiero decir, Ya. una cosa es que la pareja se quiera mucho y la otra que te quiera la suegra. Entonces tenías el problema de que no eran aceptados por las familias. La discriminación era permanente. Por tanto, se creaban unas tensiones muy grandes en las familias, y todo lo que tenía o todo lo que podía servir como motivo de alegría, por yo que sé, el nacimiento de un hijo, de un nieto, en fin, todas estas cosas, se convertían en verdaderos dramas, porque la mitad de la familia no iba. Y era así. Y eso, ya te digo, yo he conocido todavía algún caso, y chuetas un poco más mayores que están en la comunidad, que podían contar historias realmente de miedo. ¿Entiendes? Pero siempre ha sido un sistema de autodefensa, y el resto un sistema de exclusión social. Es decir, el chueta normalmente es una persona muy activa culturalmente. Por ejemplo, la Renaixença en Mallorca, literaria, incluso idiomática, es absolutamente impensable sin la participación de los artistas chuetas, absolutamente impensable. Desde escritores, poetas, pintores, los que queramos, está lleno, absolutamente lleno. Y nunca ha habido una reivindicación en ese sentido por parte del mundo chueta de decir, bueno, es que nos habéis tratado mal. No, al contrario, siempre ha habido una aportación. Y si vosotros fijáis, bueno, a lo mejor los nombres no los conocéis, pero mirar la relación, hay personas realmente muy encubradas que han tenido vidas profesionales muy amplias, de mucho éxito, y eso realmente siempre fue un problema. Vale más excluir a quien te hace una competencia tan seria. Y eso ha funcionado así. No sé si alguien más quiere comentarle algo a Ariel. Isabel, ¿tú quieres comentarle algo? Puedes. Ahora, Isabel. Espera, no. Dale ahora, Isabel, puedes. Ahora, Isabel, ahora. Sí. Quiero decir, todo este tema me está pareciendo interesantísimo, pero lo desconozco tanto que Claro. no tengo ni la información suficiente para hacer preguntas.
millón. Pero no se crea usted, es poco conocido y mira que se ha trabajado, porque no es aquello que digas, no, eso se ha llevado en secreto, ¿no? Miguel Segura tiene publicados más de 20 libros y 20 libros que se han ido, yo el último se lo presenté yo y lo hemos ido presentando en un par de municipios y muy bien. De hecho, se sacó una proposición no de ley presentada en el Ayuntamiento de Palma para hacer un reconocimiento a los descendientes de los judíos conversos de Mallorca, que fue aprobado por todos los grupos políticos de la Cámara, bueno, de la Cámara del Pleno, y ahora se presentará en el Parlamento Balear también. Y de alguna manera hacemos una reivindicación en este sentido. En el 6 de mayo lo hemos establecido como la fecha propia de la comunidad nuestra, que conmemoramos un auto de fe donde fueron ajusticiados 36 chuetas y fueron quemados. Estoy hablando de 1691, o sea que tampoco es que nos vayamos muy atrás. 1691. 36 chuetas fueron ejecutados y quemados. Claro, eso ha mantenido una situación de tensión muy, muy importante. Y es lo que, de alguna manera, ahora ya, con el paso del tiempo, bueno, intentamos rebajarlo un poco, pero también darlo a conocer. Quiero decir, no aquello que todo el mundo es bueno, no, todo el mundo no, hay algunos que no demasiado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, como usted dice, en Mallorca se conoce perfectamente y todo el mundo lo sabe. Y en el exterior no tanto. Y la sorpresa es que hay gente de la Rabanut, gente que realmente quedan asombrados lo que estás diciendo. Y vienen y te hacen reportajes y te hacen cosas. Y digo, por favor, si esto ya aquí es algo tan común, tan propio. Pero bueno, esa es la realidad, que no se sabe mucho. Yo he pensado siempre que si alguien podía demostrar de alguna manera su pasado judío, automáticamente y mostraba su deseo de entrar otra vez en la comunidad, no tenía necesidad de hacer la conversión. Bueno, vamos a ver, aquí hay un grupo que se llama el Grupo de los Genealogistas que prácticamente sí han sacado todo el árbol genealógico de quien lo ha pedido. Los chuetas mantienen muy bien su memoria, es una memoria muy viva. Quiero decirte, ellos conocen prácticamente incluso sus familias de origen. Todos los que hemos venido o que vienen de familias judeoconversas en su momento, etcétera, etcétera, no tenemos ni idea de nada de todo eso, porque muchos archivos han sido quemados, destruidos, etcétera, etcétera, y por tanto no tenemos ese conocimiento. Sin embargo, los chuetas sí. ¿Por qué ellos sí y los demás no? Porque los demás lo que procurábamos, todos en general, unos malos, lo que procurábamos era pasar desapercibidos. O sea, vamos a taparlo todo, no hagamos mucho caso, vaya a ser que se den cuenta. Ellos no, ellos ya se habían dado cuenta y por tanto estaban sufriendo ya esa discriminación. Por tanto, no tenían ninguna necesidad ya de esconderlos, que realmente lo eran, y mantuvieron sus relaciones muy endogámicas, mucho. Y por tanto se conocen perfectamente, todos están emparentados, son 15 apellidos, las combinaciones de 15 apellidos no son tan... Otra cosa, hay un estudio genético muy importante en la Universidad de las Islas Baleares, hecha por la doctora Picornell, me parece, que es interesantísimo y se ve en un holotipo propio de los chuetas. Es curioso, si a gente le pueda interesar, se lo podemos mandar, que realmente son grupos perfectamente diferenciados. Sí hay gente que, bueno, manda sus pruebas de ADN para saber si vienen de la India o de no sé dónde. Ellos se hizo, la universidad quiso saberlo, se prestaron voluntarios, la mayoría, todo el mundo prácticamente sin ningún problema, y ha podido salir realmente asombroso, porque para los mismos científicos de la UIP veían que era un grupo que realmente había tenido una endogamia de los últimos 500 años, si es que no se apartaban. Es muy interesante esto, muy interesante. Muy interesante. Yo no soy chueta, no. Aunque me quieren nombrar chueta honorario, pero bueno. Chueta honorario. Está bien.
Sí, bueno. Bueno, yo es Bueno, que soy descendiente de judíos conversos, pero no lo Ujú. puedo. No, es que no lo podrán porque se ha escondido. Vamos a ver, en Mallorca también, ¿eh? O sea, en Mallorca, José María Cuadrado, un intelectual de finales del 19, principios del 20, hablaba de más de 350 apellidos de origen judío. En los años 60, sí, a finales de los 60, 70, Miguel Forteza escribió un libro que se llamaba, era en catalán, Los descendientes de los judíos conversos de Mallorca, y fue un escándalo, porque puso los apellidos de familias judías conversas que no eran los 15 apellidos. Y bueno, la gente dice, yo, ¿cómo voy a ser yo descendiente de judíos? Eso solo chuetas, yo no. Y fue verdaderamente un escándalo. Con lo cual, todos los que no han sufrido un señalamiento directo, hombre, si te señalan directamente, pues ya estás. Si no hay un señalamiento directo, se ha procurado durante siglos ocultar todo tipo de rastro, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vuelve a estar la gata, o sea. Bien, sí, pasar desapercibido completamente, ¿no? totalmente. Por tanto, los archivos, los familiares, etcétera, etcétera, contra menos se habla, mejor. Dejarlo y no buscarlo. Aparte en la península, cosa que no ha sucedido en Mallorca, a través de las guerras, las invasiones, etcétera, etcétera, lo primero que le daban fuego eran los archivos y por tanto a veces es difícil llegar a buscar, a encontrar verdaderamente una línea clara del origen de cada uno. Por otra parte, ya digo, siempre se ha procurado, no solamente esto. Julio Caro Baroja tiene libros muy, muy interesantes en ese sentido, es ocultar todo rastro del origen judío. Por eso Vale. lo tiene usted difícil. Es difícil, sí. 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 No sé si hay alguien más que quiere hacer algún comentario o le quiere preguntar algo. Bueno, si alguien tiene interés en el tema, bueno, tenéis ahí a través de Estrella o de Sara, pues bueno, contactar con nosotros, conmigo, no, sin ningún tipo de problema. Bibliografía, lo que queráis, sin ningún problema. Te digo, es interesante, la verdad es que yo creo que ahí, Pues, David, tú habías contactado, ¿no? Con Miguel Segura y por eso es un tema, yo digo, es un tema creo que puede interesar a todo el mundo. Es apasionante porque Sí, verdaderamente el haber sí, conseguido esto, sí. mantenerlo Mira, ahí. sí, mira, hay 3 pragmáticas de Carlos III diciéndole a la Universidad de Palma, es decir, al Ayuntamiento de Palma, que no discriminaran y les dio absolutamente igual. Siguieron discriminando, si fuera Carlos III o Carlos IV. Les dio absolutamente igual. Te digo, hasta el día que yo en el 73 me encontré a Mari, que era un drama todos los días ir a trabajar, porque te daba hasta como pena, pobre niña. Imagínate. bueno, pues si no tenemos nada más y nadie quiere comentar nada, pues terminamos la entrevista con Ari dándote las gracias porque ha sido muy interesante. Había muchos Muy temas que bien. desconocemos, yo sobre todo, el tema de los chuetas y el desconocimiento de las Islas Baleares también, de la propia comunidad, en realidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos y si Dios quiere nos vemos la semana que viene De con acuerdo. el presidente de Torremolinos, José Semán. Así que Muy bien, hasta muy bien. pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu Gracias. tiempo y tu Gracias a conocimiento. vosotros. Un Gracias a placer de vosotros. verdad, ¿eh? Un gran Nada, Muchas placer. gracias, Ari. Hasta Nos luego. vemos. Chao. Chao.